prometimos. Vamos a seguir con el tema que tiene que ver precisa y específicamente con los jubilados. Pero yo no te puedo hablar de eso. Tiene que hablar la gente que sabe muchísimo. Por eso convocamos, y afortunadamente aceptó y vino aquí al piso. Estamos con el doctor Eugenio Semino. Gracias, doctor, por haber estado, por haber venido. Gracias a ustedes. Queríamos el señor Autalán es el especialista, pero como para entrar en tema, una apreciación respecto del discurso. Bueno, en realidad poco se dijo respecto a esta medida que había creado tanto malestar con los jubilados y para con el sistema político, aún con miembros del propio oficialismo. Digo, poco se dijo porque simplemente el presidente rectificó, dijo que el decreto que había generado el mal cálculo del reajuste no había sido publicado y que se dejaba sin efecto y nada más. Cosa que llamó la atención. Habló también de que había sido simplemente un tecnicismo que se iba a seguir analizando. Esto llama la atención porque es una ley la cual refiere a este supuesto error de cálculo que se viene aplicando regularmente y normalmente desde 2008, sancionada en 2008, y que arrojó por otra parte buenos guarismos anualizados respecto a la propia inflación anual. Los guarismos, los porcentajes estuvieron en el 31-32% anual, y salvo en el 2014, que quedó 3-4 puntos abajo de la inflación, y en 2016, que quedó casi 10 puntos abajo de la inflación, pero esto tiene que ver con un proceso inflacionario que superó el 40%, tuvo buenos comportamientos en términos de mantener el poder adquisitivo del haber jubilatorio, no la recomposición del haber, que fue y sigue siendo una verdadera miseria. No es mi intención incomodarlo, pero ¿a usted le queda la sensación de que esta resolución, porque se dice que ni siquiera era un decreto, si pasaba, pasaba? Yo tengo la sensación que sí, porque inclusive hubo alusión previa a la intervención del presidente, de algunos funcionarios, que inclusive para minimizar la medida señalaban que bueno, son 20 pesos en el bolsillo del jubilado, 17 pesos. En realidad estamos hablando de una medida cuyo costo en el sistema son 3.000 millones de pesos o más anualizados, porque por la ley de movilidad se reajustan todos los beneficios sociales. Correcto. Jubilaciones, pensiones no contributivas, AUH y asignaciones familiares. La cuestión, digamos, no quisiera ser su jefe de prensa, pero tengo que decirlo. Lo conozco hace más de 30 años y siempre me dice, ojalá que yo sea menos entrevistado por los medios porque significa que las cosas van a andar mejor. El dato para resumirnos en el tema del ingreso de los jubilados, ¿cuánto necesita, digamos, la canasta de los jubilados que ustedes reseñan? ¿Cuánto necesita un jubilado para vivir hoy? Nosotros la medimos de hace 10 años, la última medición en una canasta, que aclaro, incluye los gastos de vivienda, el sostén de una casa propia o lo que tiene que ver con inquilinato o alguna pensión, nos dio al mes de diciembre 14.000 pesos. Doctor, cuéntanos, perdón, sí. Luis. No, si me repetía la cifra. 14.000 pesos. Sí. Dentro de esos 14.000 pesos se supone que una persona jubilada requiere mayor asistencia médica. Por supuesto que está el PAMI, pero algunos medicamentos hay que pagarlos. ¿Está contemplado el valor de los medicamentos? En esa canasta, que es muy modesta, incorporamos 3 medicamentos para patologías crónicas con descuento de PAMI. Y a su vez, en términos de alimentos, tomamos alimentos que, si bien son aptos para la dieta del adulto mayor, no son las primeras marcas o los más caros, pero sí respetan cierta pauta en términos de completar 2.000 calorías diarias, tener cierto asidero con el tema de las dietas o tratamientos médicos, y eso cuando uno entra a sumar, es más, le recomendaríamos a una persona de cierta edad y también joven que consuma, por ejemplo, un aceite de molécula gruesa, como puede ser una oliva, pero esto es 1 litro 150, 160 pesos, sí. Por lo cual
se contemplan aceites mezclas de 30, 40 pesos, porque el jubilado no lo puede pagar. Bueno, con esa canasta tan acotada llegamos a la suma que señalábamos anteriormente. 14.000 pesos. 14.000 pesos. Quiero redondear con esto. ¿En cuánto es impacto político y en cuánto, digamos, el gobierno estuvo a punto de pegar algo más que un banquinazo de concretarse esto que no llegó a ser ni resolución, ni decreto, ni de nada? En su opinión. Yo creo que es realmente una agresión al intelecto colectivo suponer que se trata simplemente de un error de un funcionario de bajo rango. Digo, acá hay cierta intencionalidad política y esto es lo que más preocupa. Preocupa porque, bueno, si el sistema hoy está siendo deficitario, o si como tradicionalmente se hizo en la Argentina, si se piensa derivar recursos de la seguridad social para cualquier otra gasto o necesidad que tenga el Estado, bueno, parte para discutirlo y para hablarlo legislativamente si corresponde o no, pero no tomar esta medida, que yo insisto, este tipo de medidas, y lo hemos hablado muchas veces, causa un grado de angustia y malestar en toda la masa de jubilados, en el que le descuentan 20 pesos o en el que le descuentan 150. Claro, no podemos olvidar también a la familia del jubilado que muchas veces se hace cargo de los gastos de su pariente. Ahora, ¿saben qué es lo interesante de lo que ha pasado? Que desnudó algo que la sociedad argentina no quiere ver y que el sistema político institucional desconoce olímpicamente. Que la gran masa de jubilados cobran entre 5.000 y 6.000 pesos. Claro. Y que, en definitiva, no se puede subsistir en nuestro país con esa suma. Es decir, lo que ha puesto, y ojalá que sea tomado el tema, en debate, es cómo resolver este problema. Porque, obviamente, si simplemente decimos lo que históricamente se adujo y no hay plata como para pagar más, entonces asumamos nuestra condición social, que a los viejos los excluimos directamente del mercado, los escondemos de lo que es la dinámica social y que subsistan como puedan. ¿Puedo subir la apuesta ahí? Sí, digamos, para que no hablemos de derechas y kirchnerismo y macrismo, digamos, desde Cornelio Saavedra y la primera Junta de Mayo se habrá hablado del 82% móvil de los jubilados y nunca se cumplió. Sí, el 82% rigió específicamente entre el 58 y el 69. Ahora solo existe en algunos regímenes especiales, sí, en docencia, en justicia, en lo que tiene que ver con ISET, investigadores que tienen el 85, y en institutos provinciales. Pero en realidad ese precepto, que es simplemente decir, cuando usted deje de trabajar, porque ya ha cumplido con la sociedad le garantiza que le va a devolver parte de lo que aportó a esa sociedad, de forma tal que pueda mantener su patrimonio, que pueda vivir dignamente, que pueda disfrutar la sobrevida que hoy afortunadamente desde lo biológico hay. Premio y no castigo. Claro, en cambio en Argentina se ha convertido en un rifle sanitario. Es decir, una persona de 65 años... No, repítalo porque es una metáfora tremenda, la de rifle sanitario. Desgraciadamente, yo hablo de esto que parece brutal, pero hablo del rifle sanitario que implica la jubilación, porque uno se queda sin plata y sin roles. Falta que nos quedemos sin sexo también, porque se nos niega la posibilidad del deseo a partir de ese momento. Es decir, no es solo lo económico, sino que se nos va desplazando de todo lo que éramos aptos para hacer poco tiempo antes. Fíjense, y acá hay un especialista al respecto, en temas del trabajo, cuando nosotros hablamos de explotación, hablamos de la explotación del niño. Claro. Sin embargo, hay una superexplotación del adulto mayor, jubilado, que trabaja en tareas penosas, riesgosas, en las peores condiciones, en negro y por poca plata.
Doctor, usted recién insinuó, en realidad lo dijo con una certeza absoluta, pero lo tomo de esta manera. Usted insinuó que la sobrevida ahora es mucho mejor porque una persona se siente muy bien, etcétera, etcétera, después de haberse jubilado. Mi pregunta es la siguiente y no quiero darle una idea a nadie del gobierno, por supuesto. ¿Usted cree que una de las soluciones sería estirar la edad jubilatoria para resolver el problema económico y además también para ayudar al jubilado a que no se sienta menospreciado por la sociedad? En realidad, cuando se empieza a hablar de la edad es porque no se sabe qué hacer con el sistema que tenemos. Entonces, dice, no alcanza la plata, aumentemos la edad jubilatoria. Y en realidad la edad es una sola de las variables que hay que poner en el análisis. Acá lo que no se quiere hablar es del financiamiento. Es decir, ¿por qué? Porque el financiamiento es mixto. Por un lado, el trabajo que aporta el 50%, sí, pero tenemos más de un 35% de trabajo en negro, no aporta. Y el otro 50% son impuestos. Y de los impuestos, el que más plata pone todos los meses es el más regresivo de todo, que es el IVA, que pone el 17%. Por lo cual, para hacer la tortilla hay que romper algunos huevos. Y esto implica una reforma fiscal. Implica que muchas rentas que aportan cero a la seguridad social tengan que ser las verdaderas aportantes y no el pobre o el pobre jubilado que cuando va a comprar un kilo de azúcar, un paquete de hierba, le está pagando la jubilación a aquel que más gana. El jubilado tendría que mover un poco más el amperímetro electoral, entonces, digo, para que de alguna manera se lo valorara como ser humano, como ciudadano y como persona que ya rindió su examen laboral de toda la vida. Sí, yo creo que el jubilado en ese sentido, y aparte por suma de juventud acumulada que tengo, ya he visto tantas campañas de promesas que en realidad el jubilado después vota conforme su identidad partidaria y demás, y las promesas son similares. Si ustedes toman de los candidatos de la última elección, todos prometían el 82% móvil, la asistencia, un PAMI donde no se afanara más, digo, no afán en términos de generar una buena gestión, sino que sirviera o esté al servicio de los jubilados y demás. Y son las cuestiones que no se cumplen, desgraciadamente, ¿no? Digo, esto que tengo acá no es una careta, es mi cara, pero digo, me la corro, quedará peor, le pregunto, ¿es posible un 82% móvil que lo vea yo cuando sea jubilado dentro de poco, que lo vean mis hijos? Para usted. Yo creo que es necesario. Es necesario, ¿por qué? Porque es entrar en un círculo virtuoso. Virtuoso. Claro, porque al jubilado lo que se le pone en el bolsillo no lo gasta en Miami. Lo consume en el mercado interno, lo consume en forma inmediata y por otra parte no tiene decisión de ahorro. Lo que se ha visto en economías desarrolladas, que el jubilado, el adulto mayor, es un gran activador de los mercados, porque eso inmediatamente, al ir al consumo en el mercado interno, genera más impuestos y obviamente más trabajo, es decir, más financiación para el sistema. Hoy no estamos en esa hipótesis. Uno escucha muchas veces, muchísimas veces, yo trabajo con mucha gente y mucha gente de edad, ya jubilada. Y escucha muchas veces, con lo que aporté durante toda mi vida y cobro esta miseria. La pregunta es, la relación sueldo-aporte jubilatorio con respecto a lo que percibe un jubilado, ¿esa relación está bien? No existe. No existe, porque realmente, más allá de que las cajas de jubilaciones anteriormente fueron saqueadas permanentemente por todos los gobiernos de todos los colores políticos y uniformes, cuyo efecto se notaba menos que ahora porque había mucho menos jubilados, en realidad fueron desfinanciando en términos históricos al sistema, al punto tal de luego llegar a esta absurda privatización que se dio en la década de los 90, que fue un gran negocio para los bancos, las AFJP, que se llevaron afano de jubilaciones y pensiones. ¿Qué pasó con eso? Porque la gente en Chile dice, acá levantaron el país las AFJP, y acá en nuestro país fue efectivamente un robo organizado. Quedó un papelito que nos enviaban las AFJP cuando se despedían. Claro. Usted hubiera sido dueño de tanto... Claro, es decir, y es más, se fueron
porque en realidad nunca existieron como empresas independientes, cosa que sí son en Chile. De todos modos no es buen negocio para el pueblo chileno tampoco, pero sí son dueñas de una enorme cantidad de acciones de las distintas empresas públicas, las AFJP en Chile. Acá fueron simplemente un mostrador más de los bancos, claro, que se dedicaron a recaudar de los jóvenes para que el Estado les siga pagando a los viejos. Por eso, inclusive, se dio la circunstancia del desfinanciamiento del propio Tesoro Nacional y los préstamos que tenían que requerir a los organismos multilaterales de créditos, recordemos los stand-by llamados canje, megacanje, blindaje, etcétera, etcétera, donde la gran parte de lo que llegaba del préstamo lo ponían las mismas AFJP con lo que recaudaban para que se le pague a los propios jubilados argentinos. Es decir, fue uno de los círculos más perversos y uno de los robos más obvios que se daban en el mundo, ¿no? Disfrazados de un fondo común de inversiones. Totalmente, porque éramos dueños de empresas. Claro, éramos todos dueños de algo. Se llevaron las FJP en 10 años 12.000 millones de dólares sin tan siquiera pagar impuesto a las ganancias, porque eran gastos de comisión que se suponían eran gastos administrativos. Sí, además algo que no se comenta, los empleados de las AFJP que quedaron cesantes por su partida, fueron absorbidos por el Estado. Y fíjense que en relación, y para ratificar esto que estamos comentando, ¿ustedes conocieron a alguien, alguna de las empresas que después de ser exterminada la FJP le haya hecho algún juicio al Estado? No, ninguna. No, nadie. ¿Algún CEO de esas FJP? Obviamente no, desde ya. Le quiero hacer la última. En rigor lo que digo, tantos años que tengo el gusto de conocerlo. ¿Cuántas veces lo acusan de utópico? Y si usted cree realmente que la dignidad de jubilados no solamente es un derecho, sino una obligación. De utópico siempre, afortunadamente se convierte en un elogio, porque es la zanahoria que nos logra hacer seguir produciendo y peleando por las cosas que uno cree. Pero por otra parte, hay una realidad, uno ve cambios positivos en muchas partes del mundo. Y son protagonistas, esos adultos mayores, no son un sobrante que a la sociedad le molesta o que la sociedad desprotege. Así que creo que, ¿por qué tenemos que hacerlo? Más allá de mi condición de viejólogo y mi núcleo psicótico en términos de lo profesional, porque cuando hablamos de todo esto, no estamos hablando de los que ya llegamos, de los jóvenes arrepentidos, estamos hablando para los pibes. Es decir, hoy mostrar una vejez como pobreza, como exclusión, como indignidad, es lo que genera ese miedo al envejecimiento, la gerascofobia. Claro. Y el envejecimiento es el paso del tiempo, y la alternativa al envejecimiento es la muerte. Cuando vemos una sociedad tan tanática en nuestros jóvenes, tiene mucho que ver con estas cosas, que debiera ser parte del debate en lo político, porque es la base que les permitiría ver esto desde otra dimensión. O sea que escuchándolo detenidamente al doctor, digo, gran parte del estrés del trabajador que se va a jubilar es la angustia de lo que va a percibir mensualmente. Sí, por esto que va hacia el abismo. Claro. Es decir, no sabe que le va a cambiar la vida, pero no sabe a qué se va a enfrentar, no puede generar proyectos en esos 20, 25, 30 años de sobrevida que quedan, ¿no? Es decir, en lugar de convertirse en aquel famoso jubileo del cual se hablaba, se convierte en un castigo, ¿no? Claro. Tiene razón. ¿Sabe qué, doctor? Yo particularmente siempre pienso que la vejez es el virtuosismo de la vida, es la plena aplicación de todo lo que uno aprendió y lo poco que aprovechan los demás.
esa experiencia. Si tuviéramos un poquitito más de conciencia, los trabajos hoy no serían solamente para chicos de 20 años con 10 años de experiencia, serían para los señores mayores que pueden hacernos ganar tiempo solamente usando la cabeza. Sí, que yo creo que lo que muestra el envejecer, yo por eso me hago los claritos en la barba, que se puede seguir disfrutando y produciendo en la vida. Totalmente. Y si no le mostramos eso a los jóvenes van a seguir teniendo este comportamiento tanático que hoy tienen, desgraciadamente. Usted no se imagina lo que le agradecemos su presencia acá, creo que coincidimos todos, y esperamos volverlo a esperamos no volverlo a tener, como usted dijo, porque eso significa que la cosa anda bien. Pero una preguntita, la última, ¿por sí o por no? ¿Le cree al presidente? Desgraciadamente me acostumbré a no creerle a los presidentes. Muy bien. Muchísimas gracias.